Estudio experimental del péndulo. La práctica del péndulo es clásica en todos los laboratorios de física. A mí me gusta especialmente porque combina dos propiedades importantes. Una es muy simple y dos, como veremos, da mucho juego. Fijaos si es simple que realmente no tiene gran cosa. Lo único que necesitamos es una cuerda, un hilo, un objeto, está aquí, un metro, por supuesto, el cronómetro o el móvil. Lo más sofisticado, digamos, es el medidor de ángulo, para ver qué ángulos forman. De hecho, es tan sencilla que durante el confinamiento, cuando en técnicas experimentales básicas tuvimos que improvisar para que los alumnos no perdieran práctica, una de las cosas que hicimos fue preparar, de hecho nuestro compañero Miguel Cabrerizo es una máquina en eso, pues estuvo preparando prácticas para poder hacer en casa, con materiales caseros. Y fijaos que esto es muy sencillo. ¿Quién no tiene un metro en casa, un cronómetro, un objeto, un hilo? Lo único complicado era tener el medidor de ángulo. Y también lo arregló. Hizo uno en papel, en un PDF, para que la gente se lo pudiera imprimir y ponerlo ahí. Así que sencillo, a tope. Pero sencillo no significa simple, en el sentido de mido, pim, pam y ya está. Aquí podemos obtener mucha información y medir un montón de cosas. Y esas medidas requieren pues, hacer estudios de análisis por mínimos cuadrados o hacer propagación de incertidumbres, todo ese tipo de cosas. Bien, aquí en el manual de prácticas que tenemos hemos preparado 3 partes para el estudio del péndulo. Bien, primera parte, comprobación del isocronismo. La idea es la siguiente: cuando damos relaciones como periodo igual a 2pi por raíz de L partido por G, etc., se hace un tratamiento simplificado en el que se supone que el seno del ángulo, que se separa respecto a la vertical, lo podemos aproximar por el ángulo. Es decir, es lo que se llama una aproximación de ángulos pequeños, lo que significa que para ángulos pequeños respecto a la vertical, esa ecuación que hemos visto va bien. Si los ángulos son muy grandes, ya la cosa va mal. No solo porque hay más rozamientos con el aire, incluso si estuviéramos en el vacío, pues bueno, esa ecuación vale para ángulos pequeños. Pregunta, ¿qué es un ángulo pequeño? Respuesta, a medir, niño. Es decir, la primera parte consiste precisamente en medir el periodo de esto para distintos ángulos y ver si hay una variación, si aumenta, si disminuye, si permanece igual, dependiendo del cuidado con que se mida, de la precisión con que se mida, pues se pueden ver unos fenómenos u otros, pero como mínimo se puede comprobar que para ángulos lo bastante pequeños, no diré grados, pero eso hay que verlo aquí, pues el periodo prácticamente no depende de que el ángulo sea mayor o sea menor. Por supuesto, eso en el mundo feliz de los Teletubbies. En el país de la realidad hay muchos problemas prácticos. Bueno, no muchos, pero cada uno influye en ellos. El más importante es que realmente sí hay una influencia debida al rozamiento, aunque se puede demostrar que el periodo variaría de la misma forma, sea el ángulo grande o pequeño. Ahí no hay mucho problema. Un problema un poco más peliagudo consiste en medir periodos bien. ¿Por qué? Porque si vosotros os separáis y medís el periodo como 1, vale, pues tenemos el mismo problema de siempre cuando medimos intervalos de tiempo pequeños. Si cogéis el cronómetro, venga, empieza a medir, ya. La medida, no lo digo, lo hago. La medida me sale 1,82, si lo hago otra vez me va a salir 1,7 o 1,9, 2, del orden de los 2 segundos. Si al darle al dedo y luego al darle otra vez para pararlo, en cada ocasión ya cometo un error del orden de la décima de segundo, y si no, probad alguna vez a coger el cronómetro o el móvil y hacer pim, pim. Bueno, pues ya me ha costado 16 centésimas. Claro, eso respecto a los 2 segundos que hemos medido es un error relativo bastante grande. El truco de siempre es medir no una vez, sino varias veces. En este caso, en el manual de prácticas dice que midamos... ¿dónde pone? ¡Ay, qué lista somos! Bueno, pues decimos n oscilaciones, ya elegí n. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 50. Lo más cómodo pues, es hacer, por ejemplo, series de 10. ¿Eso qué quiere decir? Pues que me pongo a medir 1, 2, así hasta 10. Y el periodo será la décima parte. O si mido 20 oscilaciones, pues el periodo será la 20ª parte de eso. Siempre recordar que hay que hacer 3 series de medidas, siempre. ¿Por qué? Porque siempre hay que medir 3 veces las cosas. Así que medí una serie de 10, otra serie de 10, otra serie de 10 o de 20, lo que queráis,
y veis el promedio y todo eso. Eso para un ángulo máximo. Luego para otro ángulo, luego para otro ángulo, luego para otro ángulo y a sacar conclusiones. Una de las cosas que veréis es que si lo dejáis muchas oscilaciones, esto va a ir reduciendo su amplitud, con lo cual el ángulo inicial va a ir reduciéndose, pero repito, no debería haber problema en eso. Lo podríamos demostrar si viéramos oscilaciones amortiguadas, pero en este caso no vamos a hacerlo. Podríamos, y lo mismo lo hago otro día, pero hoy no. Así que primera parte, isocronismo. Fijaos que aquí no he tocado la longitud del hilo, la he dejado como está, es del orden de, pues si esto empieza a 0, para saber dónde está el cuerpo habrá que ver dónde está el centro, ¿de acuerdo? Suponemos que la masa es como si estuviera concentrada en el centro de masa, que para un objeto homogéneo como este corresponde con el centro geométrico, así que pues la cantidad que salga, 860 más o menos. Segunda parte, estudio analítico. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo, como podéis ver en teoría o en la guía de práctica o en cualquier sitio, el periodo está relacionado con la longitud de la cuerda y con la aceleración de la gravedad. Así que en la jugada de siempre, medimos periodo, medimos longitud y despejamos la aceleración de la gravedad. Por supuesto, el periodo tiene su margen de incertidumbre, la longitud también, así que la gravedad también tendrá una medida, una cota de error, que se decía antiguamente, ahora incertidumbre. Pues hacerlo y a ver hasta qué punto coincide con lo que debería salir, es decir, los 9,8 y pico de siempre, y qué margen de incertidumbre experimental tenemos. Tercera parte, estudio gráfico. En el estudio analítico hemos cogido una longitud, nos sale un periodo y despejamos G. Pero podemos jugar con la longitud, podemos ir variando la longitud del hilo de manera que el periodo va a ir variando sustancialmente. Por ejemplo, si mido aquí de oscilaciones, pues me sale del orden, bueno, voy a hacer 5, para no teneros ahí todo el día. Salen de los 8,9 por 2, me llevo 7, 1,7 segundos aproximadamente por oscilación. Esto para una longitud de casi un metro, bueno, 86 centímetros. Si la hago más corta, digamos 40 centímetros, fijaos que va bastante más rápido. 1,2, 1,3 segundos. La relación no es lineal, es decir, si la longitud es la mitad, el periodo no es la mitad, pero se trata de establecer la relación. Vemos una longitud, un periodo, otra longitud, otro periodo, otra longitud, otro periodo, de manera que... espérate, voy a aprovechar esto. De manera que la jugada es esta. Si medimos diversos periodos y ponemos las cosas en función de la longitud, como el periodo es 2pi por raíz de L entre raíz de G, fijaos que tendríamos una ecuación que no es lineal. Si voy poniendo los puntos y representándolos aquí, esto no nos saldría una recta para nada, saldría una parábola invertida. Pero si yo aquí en este eje, en vez de poner L, pongo raíz cuadrada de L, resulta que lo que tengo en el eje Y es igual a lo que tengo en el eje X multiplicado por una constante. De manera que ahora los datos, una longitud, raíz de L, un tiempo, otra longitud, otra raíz de L, otro tiempo, otra, nos da una recta que, bueno, pasará más o menos cerca por el conjunto de puntos. Para eso está el método de mínimos cuadrados, de manera que hacéis un ajuste por mínimos cuadrados de t en función de raíz de L. También lo podréis hacer de t cuadrado en función de L, que nada es lo mismo. Pero bueno, en este caso, la pendiente, matemáticamente la calculáis, sale una cantidad y resulta que es igual a 2pi partido por raíz de G. Así que esto me da la pendiente, 2pi lo conozco, despejo G y sale. Algunas veces los alumnos tienden a pensar, bueno, ¿y para qué hacerlo de dos maneras distintas? Básicamente lo que están diciendo es, jo, profe, ¿para qué molestarnos con 6 o 7 longitudes distintas si antes con una ya sacábamos G? Bueno, porque son modos distintos de obtener G. El primer modo, el cálculo analítico, puede ser más rápido, de hecho es más rápido, pero ¿da más precisión o menos precisión que este método? Tenéis que comprobarlo. En segundo lugar, si cogéis la ecuación y despejáis, pues tenéis para un valor de periodo, una longitud, halláis un valor de G.
Pero al hacer estas variaciones, varió la longitud, varió el periodo, lo que estamos comprobando no es solamente que G vale lo que valga, sino que la relación entre el periodo y la longitud es como se supone que tiene que ser. No lineal ni cuadrática, sino en plan algo por raíz de b. Es decir, estamos comprobando que la ecuación es correcta, no solo porque nos da los números adecuados, sino porque sigue la forma que debe de seguir. Así que se trata de hacerlo de esas dos formas y comparar. En un mundo perfecto las dos darían exactamente lo mismo, con un error cero o por lo menos mínimo. En la práctica, bueno, hay diferencias. Tenéis que ver qué diferencia hay, por qué pueden deberse y una cosa que me resulta especialmente interesante, ¿qué pasa después? Es decir, ¿qué cosas se ocurren para mejorar la práctica? ¿Por qué creéis que el método gráfico ha salido peor que el analítico o mejor? ¿Qué se puede hacer para mejorar? Si realmente el isocronismo está bien sacado, si no está bien sacado, es decir, no solamente limitarse a hacer las cosas, sino darle un poquito al coco y desentrañar un poquito cómo funcionan las cosas. A alguien se le puede ocurrir decir, bueno, si en vez de poner aquí un cuerpo con una patata, oye, pues te puede servir para hallar dónde está el centro de masa. Se me acaba de ocurrir ahora mismo sobre la marcha, pero para que veáis que esta práctica da juego.